Buenos días, familia. Espero que estén teniendo un excelente domingo. Está haciendo un friecito muy rico, la verdad. Y es dentro de estos los fríos que más me gustan, ¿no? Ajá. Y más octubre, quién sabe por qué, pero octubre me gusta mucho. Entonces, hoy quiero hablarles, el título de la clase es Jesús, el Rey de Reyes, amén. Y recordando, haciendo un poco memoria, lo que estuvimos hablando el miércoles pasado, ¿no? Estuvimos hablando del Salmo 122, amén. Y que ese salmo nos decía qué alegría es poder ir a la casa de Dios, ¿no? Y prácticamente con la canción de Yo me alegré al poder oír Ven a la casa de Dios, ¿no? Y dentro de eso, lo que estábamos hablando era poder entender o visualizar que nuestro corazón tiene que estar alineado con respecto a Dios, pero más el venir hacia la iglesia, el venir hacia las reuniones, el estar simplemente juntos, congregados como familia. La parte importante de esto es que nuestro corazón debe de ir a dar, a servir, ¿no? Dar para glorificar a Dios, ¿no? Pero dentro de esto, a veces también, dentro de estas características que tiene Dios, se nos olvida una de ellas y que es una de las más importantes, ¿no? Que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Amén. Y que dentro de este concepto, dentro de este entendimiento, muchas veces lo vemos, es importante y es increíble cómo Dios nos permite verlo, tanto como nuestro Padre, pero también como el Rey de Reyes, ¿no? Y es como, imagínate, ¿no? Como podríamos pensar, en este caso, una figura tan fuerte, ¿no? Como, pongámoslo, como un rey, ¿no? Y ese rey tiene un hijo, ¿no? Entonces, imagínate, qué tan importante es de que el hijo le hable al rey como su padre y al rey como rey. ¿Te imaginas que en medio de una junta donde el rey está hablando acerca de las cosas que tienen que hacer para el país o la ciudad o la población? ¿Te imaginas que llegara solamente el hijo diciéndole, ¿qué onda, pa? ¿Cómo estás? ¿No? Prácticamente nosotros como humanos podemos entender, no, qué falta de respeto, ¿no? Entendemos que es su hijo, pero no es el momento ni el lugar donde tal vez podríamos hablarle así a nuestro padre, ¿no? Aunque él pueda ser un padre cariñoso y permita esas cosas, ¿no? Pero simplemente en el momento donde está enfrente o en su posición como rey, como gobernante, ese tipo de direcciones o palabras pues realmente no estarían, porque a pesar de que es su padre, sigue siendo el rey, sigue siendo una autoridad, ¿no? Y en una forma interesante, hasta podremos decir que es una doble autoridad, ¿no? Porque es autoridad como padre y autoridad como rey. Entonces, si te das cuenta, a pesar de todas estas partes familiares, siempre lo que pasaba es que había una diferencia, ¿no? Incluso de la reina hacia el rey, de cuando estaba como rey a diferente como un esposo, ¿no? Y si nosotros lo podemos entender así, es muy importante también que nosotros lo relacionemos de esa misma forma a nivel espiritual. Y mira, quiero que comencemos en Apocalipsis 19, versículo 16, por favor. Y es interesante, muy interesante, porque todo 16. esto, sí, Apocalipsis 19, versículo 16. Porque dentro del conocimiento o el entendimiento de poder estar enfrente de Dios, con este pensamiento de, ok, ¿qué es lo que me hace sentir feliz o dichoso de poder ir a la casa de Dios, ¿no? De estar con el cuerpo de Cristo, de estar justamente adorando o alabando a Dios, ¿no? Sabemos, como lo hablamos la clase pasada, que el fundamento es poder tener un corazón agradecido y decir, Señor, pues yo voy porque quiero honrarte, ¿no? Voy porque quiero alabarte, voy porque quiero dar algo de mí, en retribución o en agradecimiento de lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida. Y esa es nuestra base. Pero también el entender que Dios es rey y como rey necesita algo de nosotros es casi equivalente a la necesidad
de nosotros pagar nuestros impuestos ante el SAT, ¿no? A nosotros le tenemos miedo al SAT, ¿no? Porque nos puede multar o nos puede hacer algo, ¿no? Pero aún así tenemos en nuestra mente la noción de sí, yo tengo que cumplir con esto porque si no me va a multar, ¿no? Si nosotros en una forma obligada prácticamente lo podemos entender, ¿por qué no podemos procesar de esa misma parte a Dios aún que Él no nos va a multar? ¿Me entiendes? Pero tienes un reconocimiento de respeto, de autoridad y más que nada de la necesidad de dar a Él, ¿no? Y no estoy hablando de la ofrenda, no estoy hablando de eso, de la parte monetaria, estoy hablando del corazón que tú estás poniendo delante de Dios, ¿no? Y mira, en Apocalipsis 19, versículo 16 dice: en su manto y sobre el muslo lleva escrito este título: el rey más poderoso de todo el universo. Este título, o como nosotros lo podemos conocer, es que Jesús tiene diferentes nombres, ¿no? Tiene diferentes atributos. Lo podemos conocer también como príncipe de paz, lo podemos conocer como Emmanuel, como Jesucristo, como el Mesías. Pero dentro de Apocalipsis había aquí una referencia donde dice: en su manto y sobre el muslo llevaba escrito el título: es el rey más poderoso de todo el universo. Wow. Entonces, es importante, y el punto del día de hoy es poder reflexionar acerca de uno de los títulos más majestuosos que tiene Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Porque además de ser majestuoso por el pensamiento de es el rey más poderoso de todo el universo. O sea, imagínate eso, el rey más poderoso, pero al mismo tiempo es tu padre. Entonces, este título también se hace poderoso porque es como decir, ¿no? Sí, imagínate, no sé si te ha pasado, ¿no? Que ya sea tu hijo, tu esposo, tu esposa, ¿no? Destaca en algo y se puede ver y tú te sientes muy orgulloso de ser o su padre, o su hijo, o su esposo, o su esposa, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? Cuando Rox me contaba cosas de la Cruz Roja, ¿no? Llegaba un momento donde decía, ¿cómo le hacen, no? O sea, se sube, arriesga prácticamente su vida, pero es algo que busca hacer, ¿no? Y dentro de esa admiración, y cuando dicen, no, pues ¿a qué se dedica tu esposa, no? No, pues ella es fisioterapeuta también, pero ayuda en la Cruz Roja, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Donde dices, me siento orgulloso por mi hijo, por mi hija, por mi padre, por mi madre, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora imagínate cómo nosotros deberíamos estar reconociendo, si realmente fuéramos conscientes de esta palabra, que el rey más poderoso del universo es nuestro Padre. ¿Te imaginas cómo deberíamos de sentirnos? Si nos sentimos bien por alguien que puede hacer algo en sus fuerzas humanas, ahora imagínate en esta parte, ¿no? Es importante esto porque este atributo de Dios nos permite destacar la supremacía y autoridad de Dios, pero también nos invita a reconocer su soberanía en nuestras vidas y en el mundo entero, que es la parte más importante. Y como punto número 1 es justamente la soberanía de Jesús, ¿no? Jesús no es solo un rey entre muchos, ¿no? Sino está diciendo, y lo pone bíblicamente, que Él es el rey de reyes, ¿no? O sea, pueden haber personas poderosas, pueden haber personas con mucha influencia, incluso a nivel espiritual, a nivel terrenal, pero aún así se declara a Jesucristo como el que está encima de todos ellos, ¿no? Y dentro de un mundo donde los líderes y gobernantes cambian, e incluso donde la autoridad humana es limitada, nos invita a pensar que Jesús permanece como soberano y eterno. Significa que no tiene inicio ni fin. Lo que da a conocer que nadie en este mundo puede conocer los límites de Dios. Porque aunque los tuviera, no podríamos pensar cómo podemos entender algo tan poderoso que tenga un límite, ¿no? Y que dentro de esto vamos a hablar a posteriori acerca de justamente el inicio y el fin, ¿no? Como se le conoce también a Dios, el alfa y el omega, ¿no? No porque tenga un fin, sino porque es todo lo que Él puede abarcar.
Mira, quiero que me acompañes en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Y mientras llegamos ahí, quiero que podamos ver aquí, prácticamente está hablando de le está dando las despedidas y los consejos finales a Timoteo en este capítulo, ¿no? Y mira, lo que dice aquí en el versículo 15, bueno, me gustaría que leyéramos desde el 13, por favor. Dice: delante de Dios, que creó todo lo que existe, y delante de Jesucristo, que ante Pilato dio buen testimonio de su confianza en Dios, te pido que obedezcas todo lo que te ordeno, para que nadie pueda acusarte de nada. Haz esto hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá en el momento oportuno, cuando nuestro maravilloso Dios así lo quiera, porque Dios es el único que gobierna sobre todos. Dios es el más grande de los reyes y el más poderoso de los gobernantes. Amén. Esta frase, justamente relacionándolo con el punto, hablando de la soberanía de Cristo, de Dios, es importante reconocerlo, porque nosotros, y creo que en estos momentos de la historia es donde más podemos empatar con este sentimiento y con la noción de un gobernante muy poderoso. Si lo podemos ver, realmente todas las guerras que están pasando son algo de temor, ¿no? Solamente imagínate, si ahorita mismo alguien te dijera, ¿sabes qué? Es que Rusia está en contra de México. Algo causa en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra noción es, ellos tienen poder, tienen recursos, tienen muchas armas. Nosotros, ¿qué tenemos? ¿Me entiendes? Entonces, ese mismo entendimiento del poder de una persona o de un país o de un grupo de personas es tan importante reconocerlo del mismo modo para Dios, para entender su soberanía. Porque en nuestra mente, cuando entramos a la soberanía de Dios, pueden pasar dos cosas. Número uno, no la entendemos y eso nos permite realmente vivir como nosotros queramos, ¿no? Porque si entendiéramos que es así de poderoso y que Él nos está pidiendo algo, porque Él ha dado a su Hijo como precio para nuestra vida, viviríamos de una forma más consciente de, ok, esto es porque Dios es poderoso. Lo que conocemos como tener un temor reverente de Dios, ¿no? No miedo, pero sí reconociendo su poder. Pero ahí cruza una barrera. Es decir, ¿por qué si Dios es tan poderoso, nos está pidiendo esto? ¿Por qué aún así hacemos lo que se nos place y no la voluntad de Dios? Porque estas claves son las partes que se nos olvidan. Podríamos decirlo, y no es justamente para entrar en un miedo, pero podemos pensar, Dios nos puede destruir en un momento. Y no estamos hablando de una persona por su pecado. Puede destruir a todo el mundo. Pero lo interesante de Dios dentro de su soberanía es que a pesar de que es justo y tiene que hacer lo que tiene que hacer, muchas veces lo que nosotros entendemos como castigo de Dios es simplemente las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así es, de nuestro mal corazón. Entonces, si lo vemos de ese punto, entonces, ¿cuál es el castigo de Dios? ¿No? Podemos decir, el mundo está horrible, pero ¿es porque Dios está haciendo que todo esto pase? No, es por nuestro corazón. Así es. Por la maldad que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Dilo. Pero el castigo es que Dios, por su soberanía, por su poder, Él puede simplemente dejar que pasen las cosas y no interceder. Y ese realmente es su castigo. Quiero que me acompañes a Daniel 7. Daniel 7:14. Ok. Y dice:
Y ese hombre recibió honra y poder para reinar sobre todo el mundo. Puede ver que lo obedecían todos los pueblos y naciones, y su poder será siempre el mismo y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Wow. Esta escritura de Daniel nosotros la podemos conocer porque entendemos prácticamente que el inicio de este libro prácticamente está hablando de la venida del reino, ¿no? Lo que nosotros podemos conocer como el reino de Dios, ¿no? Hablando proféticamente de todo lo que podría pasar, ¿no? Y aquí está diciendo, ¿no? Todo el dominio, la gloria y el reino se le fue dada a Cristo. Y que esta misma gloria, dominio y poder era parte de la composición estructural del Mesías. No solamente iba a ser el Salvador espiritual, ¿no? Y que por esta misma razón los judíos entendían o veían a un Mesías venidero con muchísimo poder, con un poder militar tan grande que pudiera destituir cualquier imperio, ¿no? Por este tipo de cosas, por decirlo así, dominio, gloria y el reino, por eso podemos conocer que los judíos esperaban a otra persona diferente a Jesús, ¿no? Pero es interesante que aún así está declarado de que esa honra y el poder para reinar todo el mundo estaba dada para que todos los pueblos y las naciones pudieran obedecer a Cristo. Amén. Esto es lo que comprende la soberanía de Cristo, la soberanía de Dios. Que entendamos que Cristo, como Dios, tiene todo el poder necesario para hacer lo que a Él le plazca. Prácticamente es lo que significa la parte soberana, ¿no? Pero dentro de ese poder, dentro de esa influencia, incluso dentro de su majestad, hablándolo como un ser espiritual, todo eso fue dado no para someter a las personas, fue dado para que todas las personas decidieran obedecerlo a Él, que es muy diferente. Porque podremos entender, incluso también con problemas políticos actuales, que es muy diferente ser soberano a ser alguien tirano. Es una diferencia tan chiquita, con un límite muy chiquito, pero una diferencia enorme. Dios no somete a las personas a que tienen que hacer lo que Él está diciendo simplemente porque Él lo dice. Él, simplemente por esa autoridad y poder, te está dando la apertura de que tú decidas hacerlo. Por esa misma razón del poder y la autoridad que Él tiene. Pero muchas veces parece que nosotros necesitamos a alguien tirano para poder hacer las cosas, ¿no? Y que incluso a veces necesitamos a alguien que nos esté ahí duro y duro y duro y duro para tomar acción en algo. Pero lo increíble de Dios dentro de su soberanía, que es algo hermoso si lo entendemos realmente, es que Él simplemente está abierto. Pero esa apertura implica todo un mar de poder, todo un mar de cosas. Y eso no tiene realmente comparación. Por eso el punto número 2 es el reino de Jesús. Y mientras, acompáñame en Isaías 9, del 6 al 7, por favor. Y mientras llegamos ahí, es poder entender que este reino del que se estaba hablando acerca de Jesús, con respecto a justicia, la paz y el amor, a diferencia de todos los reinos que nosotros podríamos conocer, que solamente se marcaba la injusticia, la guerra y el odio, ¿no? Si te das cuenta, muchos de los países, tanto desde la historia hasta actualmente, los que tienen un poder tirano, prácticamente tienen un país muy controlado, ¿no? Podemos ver a Corea, ¿no? Corea es un país muy limitado en muchas cosas, pero tienen un orden muy increíble, la verdad. Tienen una estructura muy buena, pero dentro de eso, su forma de vivir es por medio de la tiranía, ¿no? Tienen muchos límites, tienen muchos sesgos, tienen muchas restricciones y también muchos castigos. Lo podemos también ver aquí en Sudamérica, ¿no? Y lo podemos representar en muchas áreas más.
Y incluso en los reinos pasados podemos ver que también, por ejemplo, Roma se le consideró una de las más grandes, pero también porque fueron bárbaros, ¿no? Prácticamente ellos a nivel militar eran invencibles, ¿no? Pero ¿qué necesitaba? Para ser un reino tan fuerte, tan poderoso, necesitaban una unión, pero prácticamente necesitaban ser alguien despiadado. Buscar lo que era de ellos y simplemente para ellos. Por eso Roma en sus inicios fue tan grande. Por eso conquistó tantas cosas. Por esa misma razón. Ya después, por la división que tuvieron, pues ahí fue donde se dividió, se cayó y pues proféticamente, con lo que podemos conocer en Daniel, pues ahí estaba marcado. Pero si te das cuenta, en todos estos como grandes imperios o naciones, la base no precisamente es que todo fuera justo, ¿no? Siempre había guerra, siempre había odio, siempre había violencia, siempre había abuso, siempre habían este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que estaba prometido que iba a venir del reino de Jesús era justicia, paz y amor. Entonces, si conocemos eso, entender que Jesús vino a establecer un reino donde los últimos serán los primeros y donde los humildes serán exaltados y donde la misericordia triunfa sobre el juicio, era importante diferenciar en nuestra vida qué es lo que estamos viviendo como cristianos, qué estamos viviendo como discípulos de Cristo, ¿no? Ya tomamos el primer entendimiento de, ok, yo estoy aquí porque Dios es soberano y busco darle gracias por eso. Pero también entender que el reino de Cristo se basa en la justicia, la paz y el amor. Y como dice aquí en Isaías 9, del 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí, esta frase última es la clave de todo lo anterior. Dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto del celo de Jehová tiene la referencia de poder entender que por el mismo entendimiento de que Dios tenía a su pueblo escogido, pero que también por el pecado del mismo pueblo se tenía que hacer una reestructuración espiritual, y que Dios pudiera aperturar simplemente la claridad de: yo voy a hacer esto para cuidar a los que me aman. No específicamente al pueblo de Israel. Podemos entender que antes se hablaba del pueblo de Israel simplemente como el pueblo escogido, por las personas que habían o decidieron amar a Dios, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento podemos conocer al pueblo de Israel, no solamente de puros judíos, sino de gentiles y judíos que simplemente habían decidido creer en Cristo, hacerlo su Señor, su Mesías y su Salvador, ¿no? Y por esta razón es como dice: un niño fue dado, al cual su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Dice que su imperio y su paz no tendrían límite sobre el trono de David. Acompáñame a Romanos 14, 17, donde hace una referencia con respecto a esto. Y dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Cristo. En el Antiguo Testamento nos estaban dando esta referencia. El reino de Cristo o el reino del Mesías va a venir porque destacando en el amor, la paz y la justicia. Amén. Y en Romanos, hablando Pablo, está diciendo y confirmando
que el reino de Dios no era con respecto a comida y bebida. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, por la opresión que estaba pasando el pueblo de Israel, era importante que justamente como había tanta injusticia, había tanta disparidad, incluso abuso de los judíos, eso representaba que ni su comida, ni su bebida, o sea, sus necesidades básicas, no estaban realmente cubiertas, ¿no? Entonces, por eso ellos esperaban un Mesías que los libertara, porque ellos querían tener una vida diferente, como se los había prometido en la casa de David. Y si recordamos un poco más de historia, en el periodo donde David estaba reinando, era uno de los periodos más abundantes que vivió Israel. Comida no faltaba, bebida no faltaba, dinero o bienes nunca faltaron. Nunca hubo pobres en eso, porque el reino de David fue el más grande. Por eso estaba diciendo, se va a sentar en la casa de David. Casi diciendo, esta es tu referencia. Así como vivieron estos judíos, porque David era un hombre de Dios, cuando venga el Mesías, esto va a ser aún mejor. Entonces, buscando esa paz o esas necesidades cubiertas, es donde buscaban al Mesías. Pero aquí Pablo reafirma, dice, es que el reino de Dios no se trata de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. En el Espíritu Santo. Nunca toca algo físico, no toca algo material, no toca algo tangible, no da ninguna de esas referencias. Simplemente te recuerda que no se trata de lo que puedes tener o no puedas tener. Se trata de lo que dentro del Espíritu estás, número uno, transmitiendo y viviendo en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a conectar justo con el capítulo 3, el punto 3. Nuestra respuesta al Rey de Reyes. Entendemos ahora la soberanía de Dios. Que Dios es Rey de Reyes, poderoso. Que Jesucristo vino como alguien nombrado admirable, consejero, príncipe de paz. Pero, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál va a ser tu reacción? También conoces que el reino no se trata de lo que puedas tener o no, sino de lo que vives y guardas en tu corazón. Y que eso mismo de lo que guardas en tu corazón, dice hasta la Escritura, eso es lo que emana la boca. De lo que estás lleno es de lo que hablas. Entonces, hablas de justicia. Tus conversaciones son de paz, tus conversaciones son de gozo. Esa es la promesa que nos está diciendo y uno de los indicadores para nuestra vida. Pero entonces, teniendo estas dos cosas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo le vas a responder al Rey? Nosotros estamos llamados como seguidores de Cristo, como discípulos, a vivir bajo su señorío. Y esto significa someter nuestras vidas a su voluntad y seguir sus enseñanzas. Puede ser tan simple resumirlo en 2 puntos o en 2 partes, pero sabemos que esto tiene mucha trascendencia. Porque reconocer a Cristo como Rey de Reyes implica tener una transformación en nuestro corazón y en nuestra mente para dejar literalmente de lado nuestros deseos y ambiciones para abrazar su propósito y el plan para nuestras vidas. Eso significa someterte delante de Dios. Eso significa decidir ser un seguidor de Cristo. Que ahora no vives para ti. Que ahora no estás viviendo para cumplir tus deseos, aspiraciones y metas. Sino porque estás buscando vivir bajo los deseos de Cristo. El propósito y el plan que Dios ha puesto para nuestras vidas. Por eso a veces es tan difícil y este choque. Porque nosotros queremos hacer tantas cosas y vemos esa limitante. Si lo entendemos realmente, podemos ver como limitante nuestras actividades como cristianos, como discípulos, ¿no? Pero cuando realmente eres parte del pueblo, eres parte de esta estructura espiritual, entonces entiendes que cambiar
esta mente, este propósito, esta vida es necesario para cumplir lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Y lo podemos resumir también en, nos ha mandado a ser discípulos, pero realmente nos ha mandado a amar a Dios, como lo hemos visto. Nos manda a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y como Cristo nos amó. Eso es lo que nos ha mandado. Y por medio de esa vivificación es que nosotros podemos hacer discípulos, no al revés. Aquí en Mateo 6, versículo 33, una escritura muy conocida, si no te va a recordar ahorita, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo será añadido si tú buscas primeramente el reino de Dios. Pero lo que necesitas o lo que Dios promete darte no es precisamente lo que quieres, a menos de que lo que quieras sea cumplir la voluntad de Dios. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito de Cristo. Eso es lo que quiere decir esta escritura. Si tu objetivo de vida, si tu misión de vivir es, ok, todo lo que tengo es para Dios. Todo lo que soy es para honrar a Dios. Todo lo que sé es para compartir de Dios. Si está en nuestra mente esto, nuestra voluntad o nuestro propósito se vuelve cómo sirvo a Cristo y cómo sirvo a los demás. Pero a veces, para servir a Cristo y para servir a los demás, necesitamos diferentes recursos. Necesitamos dinero, necesitamos tiempo, necesitamos paciencia, necesitamos tantas cosas. Y por eso en esta escritura el enfoque es: yo te voy a dar todo lo que necesitas cuando pones primeramente al reino y su justicia. Porque tu voluntad, tu propósito es amar a Dios y amar a los que te rodean. Por eso cuando vivimos y fluimos en medio de ese principio, todo lo demás viene por añadidura. ¿Cómo voy a cuidar a este hermano si no tengo dinero, no? Bueno, Dios, yo quiero. Vamos. Y Dios pone todas las cosas en medio. ¿Por qué? Porque Dios da lo que necesitas para cumplir la voluntad de Dios. No es que Dios cumpla caprichos. No es que cumpla cosas que no van alineadas ante Dios. Lo increíble de Él es que incluso en esos momentos, Dios, siendo tan lindo, nos permite tener ese gozo. Por el simple hecho de: yo te quiero recompensar con esto. Y no sabes qué grata es la sensación que cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios y tu deseo más grande es: solamente quiero ver que esto sea cumplido, Dios. Quiero ver que esta persona esté bien, que ya no esté triste, que esté feliz. Dios, ese es mi anhelo, mi corazón. ¿Y sabes lo increíble y lo grato que es cuando Dios cumple esa promesa? Cuando Dios cumple ese deseo tuyo y ves a tu hermano feliz, ves a tu hermano contento, ves a tu hermano libre. Eso te llena y por eso habla: vino a dar un gozo en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu claramente se va a regocijar de las cosas que cumplen la voluntad de Dios, porque viene de Dios. Entonces, si ese Espíritu está nutrido, vas a poder experimentar ese gozo, porque está conectado también con tu propósito, con influencia en tus emociones. Y ahí es donde nosotros realmente podemos experimentar la paz, la justicia y el gozo. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículo 9. Y esta escritura, sabemos en Filipenses, en recordatorio, era para poder tener una vivificación al pueblo de Filipo, tener una vivificación de su vida cristiana, pero recordar la alegría que tenía esto, ¿no? Y aquí habla en versículo 9 al 11, dice: por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres,
para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria al Dios el Padre. Aquí concreta todo lo que hemos hablado, ¿no? Dios le otorgó a Jesucristo todo el poder. Ha sido nombrado como el más importante ser en todo el mundo. Y que la autoridad que se le dio, como dice, se arrodillen todos los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. La palabra arrodillen prácticamente es una sumisión, una referencia de la sumisión. Y humillación también delante de Dios. Pero el versículo más importante es en el 11. Para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y le den gloria a Dios el Padre. Existe algo tan precioso. Jesucristo dio su vida por nosotros. Pero si te das cuenta, en ninguna de las partes donde Cristo habla, aun que Él dio todo su vida, su propósito fue: yo lo estoy haciendo para que ustedes puedan glorificar a mi Padre. Si te das cuenta, el principio de Cristo es de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Cristo vino para mostrarte cómo puedes alabar a Dios el Padre. Jesucristo nunca dijo: alábenme a mí, yo soy su Salvador. Vino siempre diciendo: yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Yo vine en obediencia a mi Padre. Y termina con esto. Jesucristo dio todo lo que Él tenía, sufrió, le dolió, oró tanto, lloró, pero con el principio de que cada uno de nosotros pudiera rendirle y dar gloria a Dios el Padre. Entonces, si Jesús mismo buscó hacer eso, si Él mismo buscó entregarse para no llevarse el crédito, entonces, ¿por qué nosotros estamos buscándolo? Como conclusión, reflexionar acerca de Jesús como Rey de Reyes nos recuerda, número 1, que su reinado va a ser eterno, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar o terminar de este reinado. Y que por esa misma razón su amor por nosotros es infinito. Cada uno de nosotros recordar que podemos vivir cada día reconociendo su soberanía y permitiendo que su reino se manifieste en nuestras vidas. Por eso decía en la oración de Jesucristo, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Los principios de la oración poderosa de Cristo era alabar a Dios y después decir: Señor, que tu voluntad, que tu reino, tus reglas, todo se ha puesto en mi vida, se ha puesto en mi camino y se ha puesto en esta tierra. Por esa misma razón es importante, y dentro de esta prédica es que podamos reflexionar, que podemos vivir cada día reconociendo la soberanía de Dios y que su reino se manifieste en nuestras vidas y que su paz, la justicia y el amor sea realmente evidente en todo lo que hacemos, para que podamos ser testigos fieles del majestuoso reinado de Dios, pero que lo más importante sea que todo esto lo estamos haciendo para que otras personas también puedan alabar a Dios. Porque obviamente, si tú dices que eres un hijo de Dios, pero te ves triste, te ves mal, te ves desesperanzado, te ves así, no porque eso esté mal, sino realmente porque si nuestra vivencia no está reflejando eso, por eso a las demás personas es como, pues mira, tu Dios. Y es como le pasó a Job, ¿no? Job se veía mal, estaba mal. Y todos los demás que lo rodeaban le decían: ¿quién es ese tu Dios, no? Nada más te está haciendo sufrir. ¿Qué mérito tiene eso? Pero Job estaba consciente y fiel con respecto a todo lo que significaba esto.
Y por eso Dios lo recompensó. Por eso, por la fidelidad que él tenía, lo pudo recompensar. Entonces, después de ver eso, ¿te imaginas? Qué gloria, es decir, de un proceso. Por eso digo, no es que esté mal, que estés triste, sino realmente dentro de esa tristeza, cómo estás vivificando la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros damos a conocer a los demás. Y por eso están tanto este lado donde, bueno, y eso que tú eres cristiano, ¿no? Al otro lado, es que tú siempre te ves así, te ves alegre y esto, siempre tienes esperanza y no sé qué. Y ahí es donde las personas dicen, ¿qué Dios es ese el tuyo, no? Yo conozco a este Dios, ¿no? Yo conozco a este otro Dios. Pero el tuyo, ¿por qué te hace sentir así? Hermanos y hermanas, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, a todos los que lo estén escuchando. Y recordar que Dios es soberano, que el reino de Dios es para siempre y que nosotros necesitamos dar una respuesta. Pero que esta respuesta no va más allá de dar nuestro corazón a Dios, reconociendo que Él puede hacer todo, absolutamente todo. Pero que en nuestras manos está simplemente reconocerlo y actuar como sus hijos y como parte de su pueblo. Amén. Que a Dios sea la gloria. Amén. Amén.